componentes electrónicos más empleados en la actualidad, ya que sus aplicaciones son muchas y muy variadas. Los podemos encontrar desde tamaños muy pequeños hasta dimensiones considerables. Los hay opacos y los hay luminosos. Incluso dentro de una misma familia, sus encapsulados varían de manera sorprendente. Ahora bien, ¿cuál es la característica central que identifica plenamente a la familia de los diodos? Veamos primeramente qué es un semiconductor y de ahí desprenderemos toda la explicación posterior. El diodo es el elemento semiconductor más simple que existe, ya que su construcción interna es extremadamente sencilla. A mediados del siglo XX, un grupo de investigadores descubrió que algunos materiales, como el silicio, tenían una configuración electrónica de tal naturaleza que les proporcionaba algunas características eléctricas muy particulares. El punto más importante es que estos átomos poseen 4 electrones en su órbita de valencia. Ya se sabía que para que un átomo fuera estable eléctricamente, se necesitaban 8 electrones en la órbita de valencia. Sin embargo, al momento de arreglar el silicio en una estructura cristalina, los átomos se acomodaban de forma estrecha y se presentaba un fenómeno muy particular. Átomos adyacentes compartían sus electrones, reuniendo así los 8 electrones necesarios para lograr la estabilidad eléctrica. En estas condiciones el material no conduce electricidad. Sin embargo, cuando a este mismo cristal de silicio le colocamos átomos con impurezas tipo N, esto es, algún elemento que tenga en su órbita de valencia ya no 4, sino 5 electrones, se produce un fenómeno como el que se muestra, en el cual prácticamente todos los átomos están eléctricamente estables, excepto uno, en el cual existe un electrón de sobra. Este electrón fácilmente es afectado por campos eléctricos, por lo tanto el material fácilmente puede ceder electrones. Por su parte, si se le añaden impurezas tipo P, esto es, electrones que en su órbita de valencia tengan tan solo 3 electrones, encontramos que se forman huecos en la estructura cristalina, y estos huecos fácilmente aceptan electrones externos. En estas condiciones, el material se vuelve conductor bajo ciertas características de polaridad de corriente. Al momento en que combinamos los fenómenos de los materiales tipo P y tipo N. Analicemos el caso concreto de qué ocurriría si nosotros colocamos un material tipo P en contacto con un material tipo N y sometiéndolo a diversas condiciones de carga eléctrica por medio de un par de terminales que serán instaladas para tal efecto. Como podrá imaginar, precisamente a un dispositivo que reúne estas características se le llama diodo. Aunque hay que aclarar que es un diodo semiconductor para diferenciarlo de las válvulas de vacío. Cuando un diodo convencional se polariza de la forma como se muestra, esto es, el extremo positivo de la batería conectado hacia el cristal tipo N y el extremo negativo de la batería conectado al cristal tipo P, sucede lo que se muestra. La carga positiva atrae a los electrones libres que se encuentran en el cristal tipo N y los hace concentrarse en el extremo del diodo. Lo mismo ocurre con la carga negativa, que atrae a los huecos que existen en el cristal tipo P y los hace concentrarse en el otro extremo del diodo. Esto provoca que en el centro, esto es, en la unión de los materiales P y N, se forme una zona de no conducción, ya que no existe intercambio de electrones ni de cargas positivas dentro del dispositivo y por tanto no hay corriente eléctrica. Por tal razón, cuando encontramos un diodo polarizado de esta forma, decimos que está polarizado en inversa y no hay conducción de electricidad. Sin embargo, cuando invertimos la polaridad de la batería, tenemos una situación muy distinta. Ahora,
El extremo positivo de la batería está conectado al cristal tipo P y el extremo negativo de la batería está conectado al cristal tipo N. En esta situación, las cargas positivas de la batería repelen a las cargas positivas que se encuentran en el interior del cristal tipo P y lo envían hacia el cristal tipo N. Lo mismo sucede con la carga negativa de la batería, el cual repele a los electrones libres que se encuentran en el cristal tipo N y los envía hacia el cristal tipo P. En tal caso, se produce un flujo de cargas eléctricas, electrones del material N hacia el P y huecos del material P hacia el N, lo cual produce una corriente eléctrica dentro del dispositivo y la corriente fluye libremente a través de él. En este caso, decimos que el diodo está polarizado en directa y permite el libre flujo de la corriente eléctrica. Vamos a observar este comportamiento con un experimento muy sencillo. Como puede ver, tenemos dos pequeños focos, un diodo, y estamos alimentando al conjunto por un voltaje de corriente directa. Vamos a disminuir las luces del estudio para que se vea más claramente. Como puede observar, en este momento ambos focos están encendidos, ya que el diodo está polarizado de tal forma que permite el libre flujo de electrones a través de él, y por tanto a través del foco. Sin embargo, al momento en que invertimos el diodo, podemos ver cómo el foco de la derecha se ha apagado. Esto es porque el diodo está polarizado en inversa e impide el flujo de electrones, evitando así que este foco se encienda a pesar de que el primero permanece encendido. Como puede ver, un dispositivo tan sencillo nos puede funcionar como un interruptor controlado por el voltaje que le está siendo aplicado. Aquí se muestra una gráfica del comportamiento teórico de un diodo. Como podemos ver, estamos graficando la corriente contra el voltaje. Y en el momento en que este último se vuelve positivo, aunque sea en un valor muy pequeño, la corriente a través del diodo sube indefinidamente. Sin embargo, cuando el voltaje comienza a volverse positivo, la corriente se detiene y no fluye absolutamente nada a través del diodo. Esto quiere decir que el diodo se comporta como un cortocircuito ante voltajes positivos y como un circuito abierto ante voltajes negativos. Veamos ahora el comportamiento real de un diodo, que es ligeramente distinto al comportamiento teórico. En primer lugar, y como puede ver, es necesario un pequeño valor de voltaje, llamado voltaje de polarización, para que el diodo comience a conducir. Mientras el voltaje positivo se mantenga debajo de este voltaje de polarización, el diodo no podrá conducir una gran cantidad de corriente. Esto provoca que en los extremos del diodo exista una pequeña caída de voltaje. Al momento que comenzamos a aplicarle voltajes negativos, el diodo se comporta prácticamente como si fuera ideal. Sin embargo, existe un nivel, llamado voltaje de ruptura, en el cual el diodo súbitamente entra en conducción, y por lo general se destruye. Por tanto, cuando vayamos a utilizar algún diodo, debemos cuidar que su voltaje de ruptura esté por encima del máximo voltaje inverso que se le vaya a aplicar. En su pantalla se muestra el símbolo de un diodo rectificador típico. Como puede ver, se trata de un pequeño triángulo, en uno de cuyos vértices se encuentra una línea paralela a la base y dos líneas adicionales que simulan las terminales del dispositivo. Puede notar que la base del triángulo corresponde al material tipo P, mientras que la línea paralela corresponde al material tipo N. Ahora se muestra en su pantalla cómo transportar estos conocimientos a un dispositivo real. A la base del triángulo o material tipo P se le llama ánodo, y a la línea paralela o material tipo N se le llama cátodo. Al momento de transportarlos a un diodo real, encontramos que el ánodo
se encuentra en un extremo del dispositivo que no presenta ningún tipo de marca, mientras que el cátodo corresponde al extremo en el cual encontramos una banda identificadora. En este momento aparece en su pantalla una gran cantidad de diodos semiconductores. Como puede ver, todos ellos presentan en su extremo derecho una banda que identifica, sin lugar a dudas, la posición del cátodo. Ahora bien, aunque esta es una regla casi general, existen encapsulados que siguen una convención ligeramente distinta, como el que se muestra en este momento en su pantalla. Como puede ver, cada una de las terminales tiene un signo, que corresponde a la polarización que debe tener el dispositivo para que entre en su estado de conducción. O podemos encontrarnos casos como el que se presenta en su pantalla, en el cual viene impreso en el cuerpo del diodo el símbolo correspondiente mostrando la identificación de terminales. Veamos ahora un aspecto muy importante, y es en qué nos sirven los diodos en nuestra vida cotidiana. Estamos tan acostumbrados a utilizar la luz eléctrica que en raras ocasiones nos ponemos a pensar que en realidad la forma como llega esta energía a nuestros hogares es como una corriente alterna. Esto es, el voltaje de la línea está variando constantemente de positivo a negativo, tal y como se ve en esta forma de onda obtenida por medio del osciloscopio. Sin embargo, la enorme mayoría de los circuitos integrados, y en general prácticamente todos los circuitos electrónicos, utilizan para su alimentación una corriente directa. Ahí es donde entra el diodo en una labor de conversión de corriente alterna a corriente directa. Vamos a hacer un pequeño experimento armando el circuito que se muestra en su pantalla. Como puede ver, se trata de un transformador de 127 a 12 volts. Un par de resistencias de 1 kΩ. Un diodo tipo 1N4001 o equivalente. Y todo ello conectado tal y como se muestra. Las formas de onda las vamos a visualizar en un osciloscopio. Veamos ahora el comportamiento de este circuito. Aquí tenemos la implementación física del experimento planteado. Como puede ver, tenemos nuestro transformador de 12 volts, las dos resistencias de 1 kΩ y un diodo rectificador común. Al momento de colocarle las puntas de prueba de osciloscopio, queda como se muestra. Aquí tenemos nuestra referencia de nivel tierra y las puntas de canal 1 y canal 2. Como puede ver, están conectados a los extremos del diodo. En este momento se presentan en su pantalla los oscilogramas obtenidos. Es fácil apreciar cómo en canal 1, esto es la resistencia de entrada, el voltaje sigue siendo alterno. Sin embargo, en la resistencia de salida ya tan solo tenemos el semiciclo positivo. Esto es, se ha recortado por completo la parte negativa de la señal de entrada. Por tanto, podemos decir que a la salida tenemos ya un voltaje que solo tiene una polaridad. Esto es, un voltaje positivo o de corriente directa. Como quien dice, hemos convertido la corriente alterna en corriente directa. Todo gracias a un simple diodo. Si queremos mejorar el aspecto de la corriente directa obtenida en la resistencia de salida,